¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañan. Pues vaya día este 1 de septiembre del 2025, un día histórico definitivamente por el primer informe de la primera mujer en sentarse en la silla del águila, pero también con la toma de protesta, con la entrega del bastón de mando, con las diversas ceremonias que acompañaron la llegada de los ministros y ministras a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la renovación del Poder Judicial mediante el voto popular. En el canal de entrevistas tenemos una charla buenísima con el maestro Federico Anaya, imperdible, por todo lo que nos dice cuáles van a ser los retos que tienen por delante los ministros y las ministras, con qué herramientas cuentan a su favor, cuáles herramientas están en contra, cómo son los grupos que se mueven alrededor precisamente de la Suprema Corte de Justicia. Y no olvidemos que hablarán de minería, tendrán que tocar los temas de de las mineras, tendrán que entrar al tema de los impuestos de los empresarios prácticamente de forma inmediata. Entonces van a ser temas que van a marcar en muchos sentidos el derrotero de este máximo tribunal del país, la forma en cómo llevarán a cabo los diversos casos y los compromisos que existan precisamente al interior de de la misma. Obviamente, lo hemos dicho en otras ocasiones, una reforma judicial necesaria por donde se le viera, y por lo tanto ahora toca el turno de estar vigilantes como ciudadanos. Oiga, y el otro punto le decía, la de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a darle a las dos. ¿Le parece bien? A ver, ¿cuál es la primera nota? La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que vamos bien y vamos a ir mejor. Esto en su primer informe de gobierno. Aseguró que caminará sin descanso, con rectitud, con valentía para honrar la confianza que depositó en ella el pueblo de México. Desde el patio de honor de Palacio Nacional, la mandataria expuso que México es un país grandioso, que es libre, independiente y también, por supuesto, soberano, y sentenció, vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor por nuestro pueblo, por nuestra patria. Vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza de que no voy a traicionar con la fuerza de México, de nuestro pueblo. Caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía, y honraré siempre la confianza depositada en mí. Fue lo que sentenció la doctora Claudia Sheinbaum en un informe muy a su estilo, ¿no? Alejado del simbolismo político, de la alegoría política, ¿no? Tan tradicional en anteriores gobiernos, incluso en el propio Andrés Manuel López Obrador, con mensajes y con mensajes políticos. Este fue un mensaje muy técnico, de muchos datos, de muchos números, un mensaje muy del estilo de Claudia Sheinbaum, de la forma en cómo ella ve la administración pública, como ella ve el tema precisamente de de la gobernanza, y que le ha permitido irse consolidando a pesar de haber sido ella la sucesora de un personaje histórico como es la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y en este informe dejando muy en claro, por supuesto, que es una continuidad, es decir, el proyecto neoliberal abarcó 5 o 6 sexenios. No sé por qué hay gente aquí que se espanta de que el obradorismo, el humanismo, pues vaya en un segundo piso. Pues así es, los proyectos de nación se van construyendo durante años, no solamente en un sexenio. Un sexenio cumple su función y después viene el desarrollo de la misma ya en otros periodos de gobierno. Por eso es tan importante siempre hablar de planes de gobierno, hablar de proyectos de gobierno y, por supuesto, hablar de una visión de país, algo que es lo que le ha faltado en muchos casos a la oposición, que ahorita, por supuesto, se ha sentado a denostar las cifras presentadas con la presidenta, en algunos casos con un debate interesante, en otros, la mayoría tristemente, más enfocados simplemente en ese punto, ¿no? En denostar, a pesar de que, bueno, Sheinbaum llega a este evento, a esta fecha, con el 70% de aceptación, y con dos datos que son muy interesantes. El primero de ellos, que hay menos apartidismo, por lo menos en las encuestas que hicieron esa pregunta. La gente que era partidista al inicio de esta gestión se ha dejado seducir por Claudia Sheinbaum, no por la oposición. Ojo con esto. Y dos, que mucha gente priista y panista reconoce que Claudia Sheinbaum lo está haciendo bien. O sea, entonces nos topamos con una presidenta que hasta el momento tiene números muy satisfactorios, y eso complica muchísimo cualquier articulación que haga la oposición, porque no tiene de dónde agarrarse. Uno pensaría la postura sería la más madura, que como oposición aceptaras, que en este momento no es lo más redituable
golpear por golpear y te sumaras precisamente a un proceso de cambio, de transformación, que te dejara a ti de una u otra forma una imagen de oposición respetable. Pero cuando no tienes esos liderazgos, ni esa madurez, ni esas asesorías, cuando sigue Claudio X González metiendo la mano, a pesar de que es un hombre que ha fracasado rotundamente en todo lo que ha hecho, de manera afortunada, que llevó a la oposición a la orilla, afortunadamente para nosotros, pues queda claro que no van a aportar nada, ¿no? Entonces, y es triste porque sí, siempre se requiere una oposición en un país democrático, pero no esta oposición, definitivamente. Ayer lo vimos con su marcha, están muy preocupados por las cifras, están muy preocupados porque fue un éxito, no fue un éxito. La pregunta que tendrían que hacerse es cuánta gente nueva hubo, cuánta gente más hubo de las marchas que habían realizado. Prácticamente nada nuevo, prácticamente ninguna aportación. Entonces quiere decir que tu movimiento está estancado, que le estás hablando a los mismos de siempre. Ahora, yo creo que es una articulación, una incipiente articulación, comienzan a moverse, a situarse en ciertas posiciones, pero insisto, algo que tienen de verdad, a diferencia de otras naciones en donde la ultraderecha ha crecido muy rápido, son dos cosas. En México no hay una cultura relacionada con la ultraderecha, o sea, no hay un vínculo natural, a pesar de que la sociedad mexicana llega a ser muy conservadora en algunos puntos, la realidad es que no hay ese vínculo ideológico, ese vínculo de empatía como tal, y en mucho se le debe a López Obrador, que atendió a un sector que regularmente la ultraderecha explota mucho, que es el sector más pobre, más marginado, y que logró sacar López Obrador a 13 millones de personas del mismo. Entonces Andrés Manuel le arrebató también esa bandera a la ultraderecha. Ahora, ese es uno de los puntos claves en todo ello, que no tienen esa capacidad de, no es tan sencillo, ¿no? Porque no sabes a quién llegarle. Así es, la gente que le quiere llegar, esa gente está convencida en realidad, ¿no? Está convencida en realidad, este, de hacia qué lado va y por qué, y por qué, y por qué va. Y el otro es la falta de liderazgos. No hay liderazgos realmente em, que aporten, que abonen, que discutan un proyecto de nación. O sea, no los hay. Hay, hay diferentes rostros, pero no los hay. ¿No? Su elemento más importante es Salinas Pliego, por la cuestión de poder económico, y tampoco es el hombre más popular o de mayor influencia que existe en este país. Y si para acabarla tienen toda una historia de traiciones y aparte de todo insisten en traicionar al pueblo mexicano, hablándole a Trump, un presidente aborrecido en México, pues entonces hablamos de una oposición que está completamente en la lona. Ahora, hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum, que esto es importante, Claudia Sheinbaum asumió la presidencia tras la jornada electoral del 2024. Su toma de posesión fue precisamente ese mismo año, marcó un hito simbólico, la primera mujer electa presidenta de México. En sus primeros meses lanzó un paquete de iniciativas económicas, sociales, con una intención muy clara, la intención de marcar continuidad con la llamada cuarta transformación, pero obviamente con matices administrativos, con matices técnicos, con una personalidad propia, lo cual me parece que es muy loable y muy sano. ¿Cuáles son los méritos, los aciertos que ha tenido hasta ahorita muy claros la doctora Claudia Sheinbaum? A mí me parece que de entrada el tema del capital político y de la legitimidad, ¿no? Sheinbaum llega con un capital político alto, lo ha traducido en gobernabilidad relativa, mayorías legislativas para aprobar iniciativas selectas, capacidad para activar la agenda pública, y esto le ha permitido reformas, proyectos emblemáticos sin bloqueos constantes. Hay gente que de una forma u otra lo que me dice es, bueno, Claudia Sheinbaum ganó mucho por Andrés Manuel López Obrador. Claro, la influencia de López Obrador en el votante fue determinante, pero hay una continuidad que es importante en todos los sentidos y Claudia Sheinbaum dentro de su propio ejercicio, de su propia personalidad, comienza a marcar su propio derrotero. Ahora, la agenda económica, ¿no? La agenda económica. Su administración ha presentado desde enero un plan ambicioso para atraer inversión, fortalecer cadenas de valor nacionales con énfasis en el nearshoring, parques industriales, contenido nacional, y han buscado capitalizar la ola manufacturera regional. El discurso económico hasta ahorita está combina la promoción de la inversión extranjera con la retórica redistributiva. Y en el caso de la inversión extranjera ha sido importante. El último dato que se otorga es una inversión extranjera histórica. Por lo tanto, sabe muy bien cómo van llevando esa área. La capacidad comunicativa, el manejo de crisis. En temas de alto perfil, por ejemplo, la amenaza de aranceles de la Casa Blanca que sacudió, ¿no?
la agenda bilateral, ¿no? Sheinbaum logró articular un relato nacionalista, soberanista, diplomático, que moderó el impacto político interno y ayudó a mantener la confianza en los mercados, al menos en el corto y mediano plazo, y que también le ha permitido pararse muy firme frente a un personaje tan complicado, tan difícil como es Donald Trump. Ella le decía, hay una aprobación ciudadana relativamente alta, las encuestas públicas muestran cifras de aprobación superiores a las que suelen tener los presidentes en estos primeros meses, incluso llega con una aceptación mayor que la que había llegado este Andrés Manuel López Obrador, según los datos de las diferentes encuestas. ¿Cómo definimos el estilo de gobernar de Claudia Sheinbaum? ¿No? Cosío Villegas decía el estilo personal de gobernar. Yo diría que es mixto. ¿A qué voy con eso? Sheinbaum combina su formación científica y un estilo tecnocrático, es decir, con proyectos, con métricas, con la retórica transformadora del movimiento obradorista, ¿no? Con esta narrativa tan profunda, con este discurso que le llega a la sociedad porque está dando resultados, una sociedad que se siente identificada con la 4T, con el obradorismo, porque está viendo resultados en muchos sentidos. Claudia Sheinbaum, su equipo diseñan políticas con hoja de ruta, pero articuladas en clave política, y eso es muy importante, muy importante. En gran medida lo que le dio en la torre, en ese sentido, al PAN y al PRI, fue que se dedicaron solamente al tema tecnocrático, dejando de lado la política, pensando que con la tecnocracia iban a lograr cumplir sus expectativas. Ellos individualmente imagino que sí, pero a final de cuentas se hundieron porque la política es lo que te permite muchas veces confrontar, ajá, y darle un matiz y darle una narrativa y darle una descripción y tomar decisiones más humanitarias. Aunque parezca raro, eso es lo que te permite muchas veces que no te olvides de la política y que ejerces la política y por quién ejerces la política. Ahora, hay una gestión centralizadora pero cautelosa. No se ve hasta ahora en ningún sentido, ¿no? em, Errores en ese manejo, irresponsabilidades, exageraciones, ni mucho menos. Incluso hay un afán de profesionalización de equipos, ¿no? Por supuesto que hay una verticalidad, para mi juicio, sana en muchos sentidos. Hay un alineamiento, ¿no? Partidario en decisiones clave, que también creo que es necesario. Yo sé que hay gente de ustedes que me ha dicho, no, Jesús, tiene que haber una separación absoluta. No puede haberla, son un mismo proyecto. Es decir, presidencia, legislativo, partido, son un mismo proyecto. No puede ir cada quien por su lado, tienen que ir juntos, tienen que ir vertebrados. Claro, esto no quiere decir sumisión, quiere decir cooperación y quiere decir que entiendan todos cuál es el proyecto de nación que se está llevando a cabo para que se pueda ejecutar de la manera correcta, porque si no, lo que imperan ahí son intereses individuales y los intereses individuales terminan siempre fastidiando cualquier tipo de movimiento. No hay que tenerle miedo a ello. Los movimientos tienen que ser juntos, tienen que ser uniformes. Esto no quiere decir que tengan pensamiento único, no. Esto quiere decir que vayan por el mismo sendero y que tengan la misma finalidad. Ya la forma como lo van encontrando el camino, bueno, ya depende de argumentos, debates, aportaciones, visiones y demás que se enriquezcan, ajá, mutuamente, que se fortalezcan mutuamente. Ahora, hay algo que me interesa mucho destacar de la doctora Claudia Sheinbaum y de su equipo. Hay un pragmatismo diplomático muy interesante. En materia internacional ha mostrado una mezcla muy particular. Una firmeza en el discurso, ¿no? En la defensa de la soberanía frente a las amenazas externas, por ejemplo, y simultáneamente esta negociación técnica con socios, con inversionistas, esa ambivalencia es muy funcional, muy funcional. ¿Por qué? Porque le permite hablar fuerte a la base y negociar con los actores globales sin perder de vista en ningún sentido su esencia, que es determinante. Ahora, hay instrumentos legislativos, hay seguridad institucional, el Ejecutivo impulsa reformas, paquetes de leyes orientadas a fortalecer inteligencia, capacidades investigadoras del Estado, investigativas del Estado, es el término correcto, ¿no? Todo esto aprobadas con mayoría en el Congreso. Bueno, esos cambios
pretenden dar herramientas para enfrentar a grupos armados, al crimen organizado. Hay un impulso a proyectos productivos, por ejemplo, el Plan México, una batería de incentivos para parques industriales que han atraído ya anuncios y compromisos de inversión extranjera en sectores estratégicos. La promesa es transformar el mapa productivo regional y crear empleos especializados. Ahora, hay una comunicación y una cohesión simbólica, y me explico. La presidencia ha logrado capitalizar momentos patrióticos y simbólicos para construir una narrativa, ¿no? Una narrativa importante, tanto en sus fotografías oficiales como en las campañas de los medios, algo que en política interna suma mucha legitimidad y suma mucha cohesión. ¿Cuáles son los problemas o los retos o retrocesos que se han visto hasta el momento? Pese a la llegada de inversiones, existen señales particulares de la economía. Previsiones del Banco de México, de analistas, han planteado riesgos de desaceleración o bien de recesión técnica. Y el tema de la seguridad, que lamentablemente puedes tener los avances, como se dijo hoy en el informe, sin duda, pero no baja tan rápido como todos quisiéramos que bajara. Y esto, por supuesto, siempre da una percepción distinta. La violencia, el narcotráfico siguen siendo un desafío estructural. Ya hemos dicho en muchas ocasiones quiénes ganan detrás de ello y qué papel tienen incluso en este momento en el ámbito político. Y eso es uno de los puntos claves. Entender esa violencia, entender ese narcotráfico. Esto no exime a nadie, a ningún político corrupto, a ningún político incapaz, a ningún político eh, mm, despreciable, a nadie. No estoy eximiendo a nadie. Simplemente estoy diciendo, hay que ir entendiendo todos esos puntos. El caso de, de la capacidad fiscal, ¿no? Que está limitada para grandes obras sin afectar una estabilidad. El Estado tiene límites presupuestarios, cualquier Estado. Y la nueva administración tiene que equilibrar el gasto social, la inversión pública, la estabilidad macro, y la tentación de financiar proyectos grandes sin un plan de largo plazo puede tensionar la confianza, ¿no? Por eso es que Sheinbaum se ha mantenido un poco reservada en ese sentido. Las grandes obras se dieron el sexenio pasado y me parece que la doctora lo entiende muy bien. Se dieron el sexenio pasado, ahora hay que continuar el proyecto, hay que fortalecer el proyecto y hay que elevarlo en otros rubros. ¿Cuáles son los pendientes? Por supuesto, el tema de la inversión privada nacional, ¿no? El tema de la política industrial nacional, la estrategia de seguridad con foco territorial, con prevención social, no solamente en el tema de las reformas, una mayor transparencia, mayor distancia frente a riesgos de captura. Hay que blindar procesos de compras, contrataciones, fiscalizaciones para reducir precisamente márgenes de corrupción con la oposición, y que la oposición, perdón, explota. Y hay que continuar con esta comunicación estratégica hacia todos y cada uno de los sectores para saber solventar el tema de la incertidumbre. Ahora, la aprobación sostenida y alta que tiene la doctora Sheinbaum es histórica, insisto, tienen números por encima de sus antecesores. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto le da un margen político. Le da un margen político, obviamente, ¿no? Sabemos que la tendencia no va a ser eterna, va a llegar un momento de desgaste, pero por el momento ese margen político le permite a ella tomar decisiones que en algún momento pudieran generar mayor polémica. Algo que ha destacado mucho Roy Campos y otros analistas en materia de estadística y demás, de encuestas, es que los escándalos que hay alrededor, que si Adán Augusto, que si Monreal, que si Delgado, que si Andrés López Beltrán, no la tocan a la presidenta, que si el caso del Senado. Parece ser como que tiene esa misma protección de parte del ciudadano que se le otorgó a López Obrador. Se les coloca a ellos en una posición diferente a como se le conoce, precisamente se les coloca a otros políticos, demostrando que han logrado dignificar, por lo menos desde la silla del águila, la visión de la política que tiene la ciudadanía. La aceptación obviamente es más fuerte en segmentos populares, en zonas donde hay una mayor presencia, una mayor cohesión relacionada precisamente con el movimiento de transformación nacional. Es en clases medias, clases altas, en donde obviamente está la oposición, digámosle así, pero algo muy particular, una oposición que de repente se mueve a favor, ¿no? De la propia presidenta, hablando de los ciudadanos. El caso Trump. eh, es un caso tenso y es un caso táctico. Me explico. La relación con la Casa Blanca bajo la presidencia de Trump ha oscilado entre confrontación y negociación, ¿no?
Trump ha usado la cuestión de los cárteles de la migración para presionar. Sheinbaum ha respondido con mucha firmeza sobre soberanía y al mismo tiempo negocia en lo práctico, es decir, comercio, inversión. Ese doble canal es definitorio, es decir, una defensa simbólica, ¿no? En muchos sentidos, una defensa narrativa, una defensa física, una defensa ideológica, una defensa real, ¿no? Frente al país y el pragmatismo negociador con Washington. Es un equilibrio que te puede llevar a tener resultados importantes, insisto, sin traicionar lo que eres. Hay un riesgo, por supuesto, de politización siempre externa, asuntos internos en la relación entre Estados Unidos y México. Las apelaciones de sectores opositores, por ejemplo, a la intervención o la ayuda de Estados Unidos, abren un debate muy sensible. Colaborar en seguridad con Estados Unidos es necesario, obviamente, ¿no? Eso es un hecho, pero Sheinbaum ha dicho que hay límites muy claros, podemos colaborar, pero no nos vamos a subordinar, ni mucho menos. Entonces, ahí tenemos un punto importante. El caso de lo que pasa al interior de Morena y la estabilidad del proyecto. A ver, ¿hay tensiones? Sí, hay tensiones, eso es un hecho, a pesar de que se ha hablado mucho de unidad, de objetivos compartidos. Hay diferentes muestras, diferentes ejemplos, ¿no? Que confirman un liderazgo, pero una disputa por liderazgos, una disputa por distribución de candidaturas locales, una disputa incluso por el legado del obradorismo. Figuras internas, por ejemplo, disputan espacios de poder y eso puede frenar agendas si las disputas se intensifican. Ahora, perdóname, el, el factor Sheinbaum como cohesión, ¿no? Ella actúa de moderadora muchas veces, marca el derrotero, pero también tiene que equilibrar la defensa de la continuidad, la política obradorista, con la demanda de renovación y profesionalización. Si no logra contener las luchas internas, el desgaste partidista puede traducirse en pérdida de capital político, precisamente para la presidencia. Y la continuidad política con correcciones, es decir, Sheinbaum mantiene muchos rasgos, ¿no? Por supuesto, de la 4T, enfoque social, centralidad del Estado, prioridad a programas sociales, pero incorpora matices técnicos. Muchos simpatizantes ven esto como una consolidación. Hay críticos, ¿no? Hay críticos que hablan de una oportunidad perdida para corregir distorsiones de la anterior administración, distorsiones que solamente ellos insisten en ver. Y por supuesto, lo que busca Sheinbaum es llevar a cabo un equilibrio en todos los sentidos, ¿no? Entre modernización de la gestión, transparencia, apertura, economía y mantener, por supuesto, a la base, mantener a los sectores importantes, el apoyo total para combatir la pobreza. ¿Cómo terminamos este análisis en este marco? A mí me parece que de entrada el balance del primer año, digo, falta muy poco ya para que se cumpla el primer año, pero bueno, el balance ante este primer informe de gobierno es bastante positivo. Es positivo en lo político, es positivo en lo comunicacional, es positivo en el tema económico, a pesar de sus bemoles, es positivo en seguridad, a pesar de todo lo serio que es el tema de la seguridad y lo insuficiente hasta el momento que es, mientras no se dejen de disparar y la gente siga padeciendo en medio. Hay logros tangibles en el plano económico, en la capacidad para negociar. Hay problemas estructurales sin resolver, eso es una realidad. Hay riesgos que vigilar, ¿no? La desaceleración económica que erosione la aprobación o los incidentes graves de violencia que mermen legitimidad, ¿no? Una crisis interna en Morena que paraliza reformas. Cualquiera de esos tres escenarios reduce el horizonte de maniobra. Y las oportunidades. Si Sheinbaum logra impulsar un crecimiento sostenido vía inversión productiva, consolidar medidas efectivas de seguridad en zonas clave y contener las fracturas internas con distribución de espacios, puede entronizar una etapa de estabilidad y avance real en todos los sentidos para el sexenio y sobre todo duradera. A mí me queda más que claro todo ello, ¿no? Priorizar medidas económicas que produzcan resultados visibles en 12, 18 meses, claro, sin traicionar lo que tiene que ver con el ámbito social. Hay que acelerar la profesionalización de seguridad con métricas territoriales claras, rendición de cuentas, fortalecer controles internos en el partido, es decir, transparencia, concursos objetivos para las candidaturas. Hay que mitigar la fragmentación o si se va a ir alguien, que se vaya porque ya no encaja en la ideología obradorista. Lo hemos dicho aquí muchas veces.
para mí va a haber decisiones de grupos que por poder se van a mover, porque el tema de la reforma electoral va a generar mucha molestia al respecto. Ahora, se debe mantener sí o sí una diplomacia firme, pero pragmática con Estados Unidos, rechazar siempre las injerencias en todos estos en todos estos aspectos, ¿no? Ahora, en el caso de la Suprema Corte, rápido le digo, pues sí, la Suprema Corte de Justicia debería ser el árbitro supremo, ¿no? De la vida democrática en México, el lugar donde la Constitución se defiende frente a los abusos de poder, donde los intereses del pueblo están por encima de las presiones políticas o económicas, pero la realidad ha sido distinta. Desde hace décadas, la Corte se ha visto atrapada entre poderes que la han sometido, debilitado y utilizado para su instrumento. Esta reforma que se lleva, esta reforma política al Poder Judicial, tiene mucho que ver precisamente con todo ello. Erradicar lo que hizo Cedillo en su reforma judicial de 1994 y que a raíz de esta falta de independencia de la Corte, pues hubo un debilitamiento del Estado de Derecho. La gente deja de confiar en la imparcialidad de del máximo tribunal del país, aunque ahora nos digan que todo estuvo muy bien siempre, ¿no? Los sectores marginados, pues hombre, la justicia no es accesible, así de sencillo. La Corte rara vez se convirtió en defensor de los derechos indígenas, de las comunidades campesinas, de las mujeres o de los trabajadores. Incluso los fallos tendieron siempre a proteger a las élites económicas y a las grandes empresas, o bien en su defecto a los concesionarios. Entonces, para la democracia, ese poder judicial que ya termina significó, ¿no?, que no se funcionaría como un contrapeso, sino más bien como extensión del bloque de poder, sin importar si ese bloque estaba en manos del PRI o del PAN, ¿no? En pocas palabras, o se juntaron. Ahí para México la justicia se volvió entonces un privilegio, ¿no? Vienen grandes retos, me queda claro que sí, ¿no? Ya los platicamos en parte, reconstruir la credibilidad, blindar resoluciones, emitir fallos que protejan a los más vulnerables, dejar de ser un espacio en donde se negocian intereses en lo privado y abrirse obviamente a la transparencia y mantener un papel institucional, ¿no? No ser oposición política, ojalá que nunca lo olviden, no ser oposición política ni paleros políticos, no se trata de eso y me parece que eso lo tienen muy claro, ¿no? Muy claro en una corte que atraviesa un momento de transición con la llegada de nuevos ministros nombrados en la actual administración, votados, no nombrados, votados precisamente por la ciudadanía, la mayoría de ellos, no los 9, como tal, pero bueno, no, sí, todos votados, me corrijo, me estoy equivocando ahí, todos votados, porque lo que hubo fue se mantuvieron como una especie de reelección, no reelección porque no había habido elecciones, más bien dicho, se mantuvieron lo que era Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz, ¿no? Sería precisamente el otro punto aquí que es importante. Hay un compromiso de acercarse a la ciudadanía, de hacer de esta corte distintas las cosas, ¿no? En todos los sentidos, muy diferente a lo que pasaba con esa corte estructurada precisamente para el neoliberalismo. Y tendrán que construir el Poder Judicial independiente, cercano a la sociedad, protector de los derechos de los más vulnerables, ¿no? En todos los sentidos. Claro, no solo depende de ellos, también de la sociedad, también de toda una estructura, porque la justicia no puede seguir siendo un asunto de cúpulas. Eso es algo que debemos de tenerlo muy en claro. Debe ser una conquista colectiva y eso solo se logra si el pueblo mexicano decide mirar frente a la corte y exigirle lo que nunca, ¿no? Que cumpla con su deber, con su verdadera custodia de la Constitución. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, y ya lo sabe, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.